Mariano Mayer nos va a contar ahora un detalle, no es un detalle, es mucho más que un detalle, estrategias de crecimiento para una empresa. Mariano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy a cargo del programa de emprendedores de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Buenos Aires Emprende, y además formo parte de la mesa de innovación de la ciudad, que está implementando desde el año fines del 2013 este plan en el que de alguna forma estamos trabajando en educación para el siglo XXI, en economía del conocimiento, en innovación social y en ciudades inteligentes. A mí me toca una parte de eso, que es la parte de emprendedores, y un poco la pregunta es cuál fue el disparador de todo esto, ¿no? ¿Por qué empezar a trabajar y por qué me sumé hasta hace un año y medio? Yo estaba muy tranquilo, era socio, me estudié abogados en Puerto Madero, con mi oficina en una esquina con vista al río. El barrio está medio devaluado ahora, pero bueno, estaba muy tranquilo, 3 hijas, y ¿por qué me sumé? Bueno, porque me atrajo este desafío. El desafío es básicamente el futuro. ¿Cómo podemos prepararnos para el futuro? Ese futuro que por un lado es realmente desafía nuestra capacidad de asombro diariamente. Si nos ponemos a pensar los avances tecnológicos o las tecnologías exponenciales, como se les gusta llamar ahora, lo que está pasando con impresión 3D, donde uno puede imprimir desde pavadas, o puede imprimir comida, puede imprimir un bife, o puede imprimir órganos, lo que está pasando con la biología sintética, lo que está pasando con la inteligencia artificial, Watson, la supercomputadora de IBM, que ahora que no solo está aprendiendo medicina, sino que está aprendiendo a cocinar también, con lo cual a mí ya me empieza a caer un poco mal Watson, porque es ese amigo con el que tu mujer siempre te compara, que sabe hacer todo bien y además cocina. Drones para agricultura en diversas fases, y por supuesto la robótica, ¿no? Estas tecnologías están y van a tener un impacto enorme en nuestras vidas, en la sociedad y en el comercio. Ahora, eso por un lado es una enorme oportunidad, ¿no? Una enorme oportunidad de lograr que Argentina pase o vuelva a ser un país desarrollado como lo fue. Y eso se puede lograr porque hay ejemplos que demuestran que eso es posible. Caso de Israel. Israel, después de una década complicada, tenía 400% de inflación anual, un país exportador de naranjas, en guerra, con un territorio muy chiquitito, con una población de 7 millones de habitantes, y en 15 años, con una buena política pública, lograron pasar a ser un país desarrollado. Un país que tiene el porcentaje de PBI dedicado a la investigación y desarrollo de los más altos del mundo, junto con el otro país que voy a hablar ahora, 200 compañías que lograron cotizar en el mercado americano, un PBI per cápita absolutamente del primer mundo, y todo eso con algo muy chiquito y poniéndole el foco en el desarrollo basado en innovación con emprendedores. El otro caso es el de Corea del Sur, algo muy parecido, no tanto con emprendedores, sino con compañías que lograron reconvertirlas en ser compañías dinámicas, ¿no? Un país que es chiquito también, debe tener el tamaño de Neuquén, 70% montañas, pero con política pública de apoyo al desarrollo basado en innovación lo lograron. Otros países que en los últimos 30-40 años lograron pasar a ser desarrollados fueron España, Portugal y Grecia, pero lo hicieron fundamentalmente con plata prestada, y eso a la larga genera sus consecuencias. Pero estos otros países lo lograron hacer con el foco basado en innovación. Entonces hoy tenemos una oportunidad porque además de tener el talento, tenemos el territorio y los recursos naturales. Toda la región está queriendo cambiar ese paradigma. No hay país de la región en que no esté diciendo, bueno, salgamos un poco de solamente depender de los commodities y pasemos a combinar, en todo caso, con un desarrollo basado en innovación. Ahora bien, estas tecnologías exponenciales también van a presentar grandes desafíos para nosotros y para la industria y para el comercio. Superpoblación. 70% de las personas, 60-70% además, va a pasar a vivir en centros urbanos. Desde hace poco que por primera vez hay más gente viviendo en ciudades que en el campo, y eso va a seguir creciendo con los consecuentes problemas que eso trae. Energía, ¿no? Energía no solo en cuanto a los líos, sino también en cuanto al balance energético. Comida, ¿no? La alimentación.
no sé si ustedes lo saben, pero más o menos de la comida que se produce en el mundo, la mitad se tira. 30% se tira con paquetes, 30% se tira con paquetes en las casas porque se vencen los alimentos en las casas. Eso es algo que tenemos que solucionar. Transporte no le voy a ni hablar, o sea, cualquiera que camine un poco por acá lo va a saber. Pero hay otros temas más específicos del agro, ¿no? ¿Qué hacemos con la huella hídrica? O sea, ese reclamo, ese pendiente que tenemos en el sector agropecuario, tan importante. ¿Cuánta agua se consume para producir 1 kilo de carne, para producir 1 kilo de pollo? Y así, ¿no? Y con las consecuencias además estratégicas que tiene para Argentina si empezamos a medir huella hídrica o no. Pero es un tema que el agro, es un desafío que tiene por delante el agro. Lo mismo que la huella de carbono, ¿no? O sea, como decía un amigo Santiago Bilinkis, no sirve, o sea, por más que arranque la alarma de incendios, la casa se va a incendiar igual, digamos, por más que no quieras ver las cosas, y las tenemos que ver. Y por supuesto, el uso racional de los suelos, ese es otro desafío grande que tiene el sector agropecuario, ¿no? Y que la tecnología también impacta en estas cuestiones, para bien o para mal. Y por supuesto, algo que se mencionó tangencialmente en charlas anteriores, pero también nos tenemos que hacer cargo de este tema, ¿no? Sin entrar en fanatismo ni nada por el estilo, pero además en un momento donde de alguna forma estaba replanteándose el tema agroquímico, se llegó que aparecen las supermalezas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Huimos para adelante, huimos para atrás? ¿Para dónde lo encaramos el tema? Entonces, a eso por supuesto le sumamos la democracia, que está siendo impactada por la tecnología. Si no, pregunten a los países de Medio Oriente cuánto jugó la tecnología en todo lo que pasó. Pero el tema más importante, donde está empezando a tener un impacto ya hoy, que va a tener un impacto mucho más grande el día de mañana, la tecnología, es en el mundo del trabajo. Ahí sí es donde tenemos desafíos grandes. Porque si este informe de Oxford es cierto, casi una mitad de los trabajos van a ser reemplazados por máquinas. 47%. 47% de los trabajos van a ser reemplazados por máquinas. ¿Qué hacemos? Hay una enorme cantidad de gente que va a tener que reinventarse, como decía Andrea, ¿no? Y para eso hay que estar preparados, para reinventarse o para encontrar un nuevo trabajo. Hay muchos trabajos que ni siquiera están hoy, que no existen hoy esos trabajos. Y además este informe famoso que anda vuelto por ahí, que hizo Oxford, esto es para el primer mundo, yo no sé cómo nos pega acá, no es para asustar, pero digo, un país que tiene un porcentaje de pobreza, para no entrar en polémicas, entre 0 y 30, y con un porcentaje de empleados públicos enorme, pero enorme, yo no sé cómo pega la automatización una vez que nos abramos un poquito y entre la tecnología con más fuerza. Puede llegar a ser peor. Entonces, no es para asustar, pero sí para enfrentarnos con la realidad. Es decir, este es un problema que tenemos y estos problemas no se solucionan de un día para el otro, sino que hay que pensarlos desde ahora. Se suma un cambio que ya se está dando a raíz del impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo en general. Gallup hace un informe todos los años sobre el estado del mundo del trabajo. Y la conclusión es que llega casi un 80% de la gente no está enganchada con su trabajo, es decir, no es feliz con su trabajo. 80% de la gente. Y no solo eso, sino que un 30% de la gente está activamente en contra de su trabajo, con lo cual vos tenés, imagínate un bote, 10 personas remando, tenés 3 remando para el otro lado, 2 que están paviando, chapoteando, 5 que están chapoteando y solo 2 que están remando para donde tenés que ir. Eso es un desperdicio de energía, de talento gigantesco. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos, ¿no? frente a esa realidad? Y el plan es ponerle foco a los emprendedores, por supuesto. Porque son los emprendedores los que nos van a ayudar a hacer frente, a aprovechar las oportunidades y a hacer frente a estos grandes desafíos. Para eso necesitamos que lo que se llama el ecosistema, en otros ambientes lo tengo que explicar, pero en el ambiente agropecuario no hace falta que lo explique, el ecosistema emprendedor esté cada vez más consolidado. Y ahí es donde todos los actores que están involucrados, entre los cuales está el gobierno por supuesto, tenemos que participar. Pero esto tiene que ser un ecosistema. Y para mí, y es de lo que vengo a hablar hoy, la parte más importante, una de las más importantes, es el capital humano. Ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco. Y para eso me parece importante que primero de todo definamos de qué hablamos cuando hablamos de un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? ¿Es Mark Zuckerberg, es Steve Jobs, es un chico canchero en zapatillas haciendo aplicaciones en Palermo? No, eso no es un emprendedor. Un emprendedor es mucho más que eso, ¿no? Para nosotros un emprendedor es una persona que busca crear valor en donde le toque estar para los demás.
Y que ese valor puede ser económico, pero puede ser ambiental o puede ser social. Idealmente debería ser los tres. Eso es un emprendedor. Es un agente de cambio, es alguien que busca transformar la realidad. Por eso nosotros decimos que ser emprendedor es más una actitud que otra cosa. Eso es el emprendedor. Por eso, para mí, Malala y Soufiane, los que ganaron el Premio Nobel de la Paz, son emprendedores. Ellos no se conformaron con lo que les tocó, sino que buscaron transformar la realidad y con distintas edades. 10 años tenía esta chica cuando empezó a luchar para el derecho de las mujeres a acceder a la educación y se comió un par de tiros y no tuvo ningún problema. Nuestros abuelos o bisabuelos, sin lugar a dudas, que eran emprendedores, cuando vinieron acá a cambiar las cosas, a transformar la realidad. Ni hablar, o sea, la gente de campo, o sea, todavía no encontré una foto que me guste así buena de campo, por eso lo digo y no pongo una foto, de dónde la voy a encontrar, pero si hablamos de gente emprendedora, es la gente de campo, que busca diariamente transformar la realidad. Entonces, todo esto, en la generación, lo que llaman los millennials, en la generación está clarísimo. Por eso es que está teniendo tanto impacto en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, al ser el emprendedorismo algo actitudinal, la buena noticia es que se puede aprender, que uno no es que nace o se hace, digamos, que nace emprendedor o no nace emprendedor, uno se puede hacer emprendedor. Es más, si vamos más profundo, yo creo que el emprendedorismo es casi un impulso que tienen las personas y que después por una educación a veces que nos va matando la creatividad uno lo va perdiendo, pero que en el fondo a vos te tiran en África con nada y vas a terminar sobreviviendo porque tenés ese impulso natural de transformar la realidad y de cambiar las cosas. Entonces, la buena noticia es que se puede aprender o desaprender. La mala noticia, y justamente a eso voy, es que hoy nuestro sistema educativo, salvo honrosas excepciones, no está preparando a la gente con estas actitudes o para ese mundo del trabajo que se viene, ¿no? Un mundo del trabajo donde cada vez va a ser más importante estas capacidades o habilidades emprendedoras, estés en una organización, estés en tu propio proyecto o estés en una empresa o estés en un gobierno. Entonces, hoy el sistema educativo necesita cambiar para preparar a la gente para ese nuevo mundo del trabajo y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos por delante desde el gobierno, pero desde todos, yo lo estoy haciendo desde el gobierno, pero convocándolo a todos, es justamente darle a las personas las herramientas para poder estar listos o preparados para ese mundo del futuro que se viene, para poder aprovechar las oportunidades y para hacer frente a los desafíos. Es fundamental que lo hagamos y el gobierno, por supuesto, que tiene un interés en hacer eso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas capacidades o habilidades emprendedoras? Bueno, por un lado estamos hablando de lo que se llaman las habilidades blandas o habilidades sociales o socioemocionales, ¿no? Que tanta importancia se le está dando ahora en el sistema educativo. ¿De qué hablamos? Hablamos de liderazgo, hablamos de empatía, hablamos de trabajo en equipo, de resiliencia, de hacer frente a las dificultades, hablamos de diseño, hablamos de capacidad, de habilidades, justo me trabé yo, de la capacidad de comunicar, hablamos del pensamiento crítico y de la aceptación del fracaso como parte del proceso, ¿no es cierto? Todas estas son las habilidades blandas o habilidades socioemocionales. Pero además de eso, también tenemos que ver... ¿Esto lo das en San Pablo? Sí, no, en San Pablo las cambié. Vi la charla en San Pablo y las cambié. Entonces, por un lado son estas habilidades sociales, ¿no? Y que me parece muy importante remarcar esto, porque a veces uno se pregunta, ¿tiene sentido seguir yendo a la escuela? ¿Que los chicos sigan yendo a la escuela? No, porque hoy a raíz de la tecnología, justamente, cualquier chico puede acceder a toda la información que tiene para darle el docente, muchísimo más, en un teléfono. O sea, ¿para qué va a ir? Y bueno, ¿para qué va a ir? Justamente porque tiene que aprender a estar con otros y a trabajar con otros y a idear con otros. Esas son las otras habilidades que hay que aprender. La capacidad de desarrollar proyectos. No sé si alguno escucha hablar de lo que se llama educación proyectual. Bueno, justamente tiene que ver con esto, con metodologías ágiles para el desarrollo e implementación de proyectos. Una es esta, que es la que más está de moda en el mundo, que se llama metodología de Lean Startup, ¿no? Que en el fondo es el aprender haciendo, lo mismo que la otra metodología que se llama Canvas, y la última que es la más de moda y más de vanguardia, que es el pensamiento de diseño o el design thinking. Todos estos contenidos
son los que necesitamos incluir en el sistema educativo formal, desde ya. Y es lo que se está tratando de hacer en algunos más avanzados y otros menos avanzados. Pero todo esto tiene que estar en el sistema educativo formal. ¿Por qué? Porque la información y el conocimiento cada vez más es un commodity y lo que importa que suceda en la escuela es más el metaconocimiento. El aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender haciendo y el aprender a trabajar con otros. Ahora, en el mientras, hasta que eso suceda, hay un montón de gente que hoy necesita esto y que ya pasó por el sistema educativo formal. Por eso hay que implementar otros sistemas para que la gente pueda aprender estas cuestiones, que se pueden aprender, y estar preparado para el futuro que se viene, que ya está empezando a hacer hoy. Y si no me creen, pregunten a cualquier gerente de recursos humanos de una empresa qué es lo que está esperando hoy de sus empleados. Y les va a responder que lo que está esperando de sus empleados es esto, así sea donde esté. Entonces, en el campo de lo no formal, nosotros desde la ciudad implementamos este programa, se llama la Academia Buenos Aires Emprende, que es justamente un curso sintético gratuito sobre estos temas. El año pasado lo lanzamos, 10.000 personas se anotaron, este año lo volvimos a lanzar, aparte con una parte online, y también viene con miles de personas. Hay un interés enorme, desde empleados de gobierno, gente de todas las edades, y gente, sobre todo, de todos los niveles sociales, porque si decimos que estas son las herramientas del trabajo del futuro para todos, son para todos, porque si no, los que están excluidos van a estar doblemente excluidos el día de mañana. Si hablamos de desarrollo de verdad, o sea que las personas salgan de la pobreza, necesitamos darles herramientas de verdad, si no, nos estamos engañando y estamos queriendo que esas personas sigan estando ahí en esa situación. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que les estoy planteando? Porque en el fondo, no solo porque en el fondo, hoy, sin exagerar, es el mejor momento de la historia para emprender y es el mejor momento de la historia para poder solucionar estos grandes problemas que tenemos. Nunca en la historia de la humanidad se dio esta situación, donde sea tan barata y tan accesible la tecnología y donde una revolución tecnológica esté ocurriendo en todo el mundo a la vez, no en Inglaterra y después a lo largo de los años expandiéndose al resto del mundo. Hoy está pasando en todos lados. Un chico en cualquier país del mundo con un aparato más o menos puede acceder a toda la información y el contenido jamás imaginado. O sea, la democratización de la información es real y es absolutamente poderosa y transformadora. Si a eso le sumamos la democratización del comercio, que está avanzando a pasos agigantados, donde cualquier persona donde le toque estar puede comprar o puede vender sus cosas, entonces ahí sí estamos en condiciones de que cualquier persona pueda dar un paso y progresar. De eso se trata la movilidad social, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Porque en el fondo de lo que estamos hablando es la libertad de las personas. Emprendedor es la persona que es más dueño de su vida, es lo que estamos buscando nosotros. Que las personas tengan más dignidad, que sean más dueños de su vida, en definitiva que sean más libres. Muchísimas gracias.